Varios Bueno, temas para hablar en esta tarde de paro nacional y también novedades legislativas con Carlos Heller, es presidente de Banco Credit Corp y aparte diputado por Nuevo Encuentro. ¿Cómo le va, Heller? Buenas tardes. ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo fue? Vamos a empezar por el paro, ¿no? Que es el tema del día. ¿Qué pasó en el sector bancario? ¿Fue alto el acatamiento? ¿Pudieron abrir sus puertas por lo menos algunas sucursales? A ver, yo no tengo un informe global del sistema financiero. En el caso nuestro, diría que hemos operado prácticamente con normalidad. El reporte que yo tengo hasta ahora es que la actividad, la asistencia del personal, tanto en filiales como en la Casa Central, fue normal. Y creo que tuvimos algún problemita en algún lugar en Tucumán, porque estaban la mayoría de entidades cerradas y nosotros no, y entonces decidimos acompañar al conjunto del sistema. Pero desde el punto de vista individual te diría que acá no se sintió el efecto del paro. Es decir, donde pudieron, mantuvieron las sucursales abiertas, obviamente con actividad más limitada, ¿no? Porque clearing, eso sí que no había, no. Por más que se depositara un cheque, es como depositarlo mañana. A ver, donde pudieron te estoy diciendo que de 255 a 254. En casi todos lados pudieron entonces. Claro, porque si no, porque si donde pudieron parece medio, en realidad, salvo en una, por lo menos el reporte que yo tengo, en las demás se operó con normalidad, como vos decís bien, con baja presencia de público. Me decían que la operatoria, digamos, empresaria, que hoy en una medida importante también se hace a través de medios electrónicos, es decir, las empresas operan desde su sede, por internet y demás, todo eso funcionó con bastante normalidad. Desde luego, si luego no hay clearing, no se pueden hacer las compensaciones. Si no se cargan los cajeros automáticos, allí hay un problema, pero como ha habido menor presencia de público y demás, tampoco tenemos reportes de faltantes en ese sentido. Ahora, ayer me decía Sergio Palazzo, ¿no?, el titular de la bancaria, que el sector, o los trabajadores bancarios, se plegaban al paro fundamentalmente por la situación en el impuesto a las ganancias y cómo el impuesto a las ganancias le estaba quitando salario del bolsillo a los empleados. Y él decía, bueno, si esto no lo soluciona el gobierno, nosotros vamos a plantear que lo puedan solucionar los bancos, es decir, que sean los bancos los que pongan la diferencia, que nos den aumento, que nos den algún tipo de adicional. ¿Esto, digamos, está en condiciones el sector bancario de compensar a los trabajadores de las entidades por lo que pierden con el impuesto a las ganancias? A ver, vamos a empezar porque si no, primero, todo el mundo sabe que solo un 10% de los trabajadores argentinos están alcanzados por el impuesto a las ganancias, el otro 90% no paga. Pocos saben, a pesar de que el gobierno lo ha dicho reiteradas veces, que el decreto del año pasado que estableció los 15.000 pesos como valor hasta el cual no se tributaba, es un valor y una fecha. Es decir, que todos los que al 31 de agosto ganaban menos de 15.000 pesos siguen hoy sin tributar impuesto a las ganancias, aunque hayan recibido los aumentos producto de las paritarias que se desarrollaron a lo largo de este año. Es decir, que hoy probablemente, según el gremio del que se trate, uno podría decir que quien gana 20.000 pesos mensuales tampoco paga impuesto a las ganancias, y que toda esa fantasía que si hace horas extra y que no le conviene y demás, es pura propaganda, porque en realidad lo que determina el pago o no pago tiene que ver con el nivel de ingresos que los trabajadores tenían a agosto del año pasado. Así que insisto en que me parece que es una cuestión que afecta a un sector limitado de trabajadores. Yo creo que alguna revisión sería razonable hacer desde el punto de vista de la progresividad de las escalas, que han quedado seguramente desactualizadas, pero también creo que es imprescindible decir
que cuando se pide que un impuesto se deje de percibir, hay que pensar que se recorta correspondientemente. Nosotros ayer aprobamos en el Parlamento una extensión de la moratoria previsional que va a beneficiar a 15.000 personas y que, según ha dicho el Poder Ejecutivo, tiene, digamos, un costo fiscal del orden de los 12.000 millones de pesos. La semana pasada, la presidenta anunció un programa de asistencia a las empresas con dificultades que tiene un valor, creo que de 3.000 millones de pesos. Hay un plan de protección o de generación de nuevos puestos de trabajo, en especial del trabajo joven, que también tiene un costo similar. Y así sucesivamente podemos hablar de infinidad de cuestiones que tienen que ver con un modelo de política que se lleva adelante. Entonces, lo que pocos dicen es que cuando hablan de recortar ingresos impositivos, sin decirlo, están diciendo que va a haber que recortar gastos. Entonces sería bueno que dijeran cuáles son los gastos que están dispuestos o que están propiciando recortar. Porque es bárbaro esto de decir, queremos pagar el 82% móvil a los jubilados, queremos subir los sueldos mínimos, queremos eliminar el impuesto a las ganancias, queremos eliminarle las retenciones a los exportadores agropecuarios. Ahora es mentira, no cierra la cuenta, no cierra la cuenta. Entonces, algunos de los términos de esa ecuación no son ciertos, son demagógicos y no se pueden decir todos juntos porque no hay manera de hacerlos sustentables. Heller, pero ¿se puede bancar la economía argentina a un aumento del gasto del 55% como el que tuvo en junio? Digo esto porque algunos, por lo menos lo que mencionan es con semejante aumento del gasto público y emisión monetaria, no podemos esperar otra cosa que una gran presión cambiaria como la que estamos viviendo. Yo tengo una visión absolutamente distinta, Pablo, la sabés, la hemos discutido infinidad de veces. Sé que no pensamos igual, pero es saludable que lo podamos seguir discutiendo. Insisto, el gasto cuando aumenta tiene que ver con una decisión política que yo apoyo y que comparto, que frente a un escenario de crisis global, mira, en estos últimos días hemos escuchado, por ejemplo, al vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fisher, decir que los datos de la evolución de la economía de Estados Unidos eran como mínimo decepcionantes. Hemos escuchado a la Angela Merkel decir que había problemas en Alemania y en Europa en general porque los problemas geopolíticos estaban generando una desaceleración económica significativa y bueno, nos enteramos que Italia ha vuelto a estar en recesión, que Francia virtualmente está absolutamente planchada, conocemos los problemas que tiene la economía brasilera, nos cuentan que China va a crecer el 7% o 7 y algo, pero que parece un número fenomenal, pero que por otro lado es el número más bajo de los últimos 15 o 20 años de China. Entonces hay un contexto global no favorable y en ese contexto el gobierno argentino, en vez de hacer lo que los manuales de la ortodoxia aconsejan, que es ajustar, decide gastar más para generar demanda agregada, para mantener la capacidad de consumo de la población y para incorporar además al sector al consumo, porque cuando se incorporan 500.000 personas que van a empezar a recibir una asignación de jubilación que no recibían, estoy seguro que no van a ir a comprar dólares, ni que van a hacer alguna inversión en algún fondo común, ni nada por el estilo. Lo van a consumir todo, y eso es demanda agregada, y eso es empresas que van a tener que producir para atender a esa demanda, y eso significa intentar, a través de políticas proactivas, contrarrestar los efectos nocivos que tiene ese escenario global en el que nos toca actuar. Ahora, reconozcamos que aparentemente la presidenta no fue muy exitosa a la hora de convencer a la gente de que no compre dólares y que gaste la plata, ¿no? Que fue lo que dijo hace 2 semanas. Porque desde que dijo eso, el dólar pasó de 12.50 a 14.40 prácticamente. ¿Y la cocaína?
No, no tengo ni idea. No empecemos no tengo ni idea. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no tengo ni idea de la cocaína. Lo que yo sé es que el dólar es mucho más sensible que el precio. Pasame la cotización de los porros y otras cosas. ¿Las tenés? Está bien. No lo tengo, pero el contado con liquidación es un dólar implícito, ¿no? Y es un dólar formal y está en 13.50. No hay ninguna novedad, porque además algunos de los voceros de esas políticas lo dicen a gritos, que propugnan una nueva devaluación, que con este tipo de cambios no son competitivos, etcétera, etcétera. Y vos y yo sabemos que la economía se compone de hechos objetivos y de expectativas, y que cuando vos tenés una campaña y por todos los lados te la pasás diciendo que así no va y que va a haber una devaluación y qué sé yo cuánto, es muy probable que muchos de los actores económicos, sobre todo los menos informados, se dejen atrapar por ese tipo de cosas y actúen en consecuencia, lo cual no quiere decir que esté bien ni que tengan razón. Yo creo que no hay ninguna razón objetiva para que la Argentina tenga que devaluar. Lo que hay es un conflicto grueso que Argentina tiene con los fondos buitre, con esos fondos especuladores, con esos fondos que resulta que cada vez hay más gente de afuera que les reconoce el carácter perverso, el carácter especulativo, el carácter usurario de su gestión. Y en el orden interno nos encontramos con referentes políticos que lo que nos dicen es que lo que hay que hacer es arreglar y que esto de plantarse como se planta la Argentina y querer darle un trato igualitario a todos los acreedores, a los que aceptaron el canje y a los que se niegan a aceptarlo, es una política negativa y que esto nos lleva por un mal camino y que vamos a terminar mal. Entonces, sería muy distinto todo si quienes ayudan a conformar la opinión pública estuvieran un poco más en sintonía con esta caracterización perversa que yo creo que hay que hacer de los fondos buitre. Pero yo escucho a los políticos y escucho a muchos de los economistas y escucho a muchos de los formadores de opinión que prácticamente de los fondos buitre no hablan, solo hablan de los errores del gobierno, de la dureza del gobierno, de que con esta política así nos va a ir mal, etcétera, etcétera, como si enfrente hubiera un coro de ángeles, un grupo de virtuosos acreedores de la Argentina que han sido defraudados y que merecen y están reclamando que se los compense adecuadamente. Claro, yo lo que veo, Heller, pasando ya el tema de los buitres y de la deuda, porque tiene que ver, ¿no?, con lo que está sucediendo en materia también económica, porque evidentemente nos han cerrado el camino al financiamiento de los mercados, no digo para el gobierno, pero por ahí para YPF, para provincias, entonces hay escasez de dólares, hay muchos pesos, para mí de más, para usted no tanto, pero realmente lo que hay es una escasez de dólares ya cada vez más alarmante. ¿Cómo salimos de esto? O sea, ya planteado el problema, ¿cómo se sale? Porque tenemos 4 meses por delante hasta fin de año, mínimo, hasta que tal vez se plantee alguna negociación distinta, en donde cada vez va a haber menos dólares y cada vez más pesos, ¿no? A ver, dijiste varias cosas y si yo no te las contesto todas, casi las acepto. Hablaste de YPF y hoy están anunciando una asociación con Petronas de una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años, con una inversión inicial inmediata, que demuestra la falacia de que no va a haber inversiones, porque si efectivamente hay campos atractivos de negocio, como pueden ser los negocios petroleros, seguramente las inversiones van a venir. Y en este caso, hoy mismo se está anunciando esto que yo estoy diciendo. Así que me parece que por ahí no va el análisis. Por otro lado, está claro que hay temas coyunturales negativos. Estamos en una caída fenomenal de los precios internacionales de nuestros productos primarios exportables. Muchos de nuestros exportadores tradicionales están pagando el costo de su especulación. Desde luego que eso tiene un costado de daño fiscal y el que sufre es el país, pero fíjate qué distinto hubiera sido si los exportadores hubieran liquidado las cosechas en términos. Estaríamos hablando de cosas muy distintas. Vos me estás hablando de la escasez posible de dólares. No, la escasez actual, Carlos, la escasez actual. No la posible, la actual.
La actual, no la posible. Ya hay escasez de dólares, no ¿no? El nivel de reserva de la Argentina está más o menos estable. Acabamos de pagarle 600 y pico de millones de dólares al contado al Club de París. Hemos cumplido con todos los vencimientos de deuda que tenemos. Vamos a cumplir con el vencimiento de deuda que hay por delante para fin de septiembre. De ninguna manera yo veo insolvencia o iliquidez por parte del gobierno, del Banco Central o del Tesoro de la Nación. Para nada. Yo creo que se exagera, se crea alarma y se intenta generar condiciones para forzar una acción devaluatoria que, como siempre, favorece a determinados sectores y perjudica a la inmensa mayoría de la población. ¿Usted cree que no están dadas las condiciones y que no es necesario readecuar el tipo de cambio? Le pregunto esto porque fue el Banco Central y el Fábrega reconoció que tuvo que aumentar el dólar para mejorar la competitividad de las empresas. Siguiendo ese discurso y tomando en cuenta la inflación de enero hasta ahora, da la sensación que estamos en el mismo lugar inicial, cuando Fábrega tuvo que hacer una devaluación para mejorarle la competitividad a las empresas desde el punto de vista cambiario. Primero, yo no creo que Fábrega haya hecho ninguna devaluación. Yo creo que hubo una decisión de políticas públicas que fue reconocer, por allá por el mes de enero, que se había acumulado una situación de atraso que requería una adecuación y que esa adecuación, me acuerdo que fue el jefe de gabinete el que anunció que se había decidido fijar un tipo de cambio en los 8 pesos, que se entendía que era un tipo de cambio en el cual la economía argentina se podía desenvolver perfectamente. Y creo que si tomamos ese valor hasta aquí y lo medimos con los índices de inflación y demás, creo que estamos en el mismo lugar y no hay ninguna razón más. Creo que ha avanzado más el ajuste del tipo de cambio oficial que lo que son los índices de precios. Así que creo que para nada, no veo ninguna razón que justifique, excepto, insisto, la instalación de estados de ánimo, sensaciones y demás, que yo siempre le doy la importancia que tienen, pero que la mayoría de las veces tienen poco que ver con la economía real. Son los famosos golpes de mercado, han pasado a lo largo de la historia. Ahora, no me pidas que yo esté a favor de los golpes de mercado, estoy decididamente en contra, creo que son especulativos, creo que son contrarios al interés nacional, creo que le hacen mal al país y a sus habitantes, y por lo tanto, desde donde yo puedo, me manifiesto claramente en contra, lo trato de combatirlo y creo que sería gravísimo que pasara. Carlos Heller, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por este debate. Hasta cualquier momento. Hasta luego, muy amable.